Así que todos estén en su lugar, ninguna distracción, con reverencia ante la presencia del Señor. Espíritu Santo, en tus manos estamos, Señor. Manifiesta tu presencia esta mañana y tu gloria. Tú sabes lo que necesitamos como iglesia, tú sabes hacia dónde quieres llevarnos y qué quieres impartir sobre nuestras vidas para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Que sea renovada nuestra mente y todo nuestro ser, Señor. Disponemos todo nuestro ser para que tú nos enseñes, nos hables en esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bueno, qué alegría poder compartir con ustedes esta mañana, compartirles esta palabra. Y qué alegría verles con esos rostros llenos de gozo, de felicidad, que han vencido las situaciones de su alma, internas, externas, para hoy estar aquí. Amén. Así que en esta mañana quiero compartir una palabra de manera presentarles esta palabra de manera expositiva. Así que quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Marcos, capítulo 1, del verso 21 en adelante. Cuando estén allí me dicen amén. Bueno, Marcos capítulo 1, verso 21 en adelante. Dice la Biblia: y entrando en Capernaum en los días de reposo. ¿Qué día? El día de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba. Bueno, la Biblia dice que Jesús inició su ministerio en Nazaret, pero como no fue bien recibida su palabra, entonces fue a Galilea, a un lugar llamado Capernaum. ¿Y quién era Capernaum? Una ciudad marítima al noroeste de Galilea. Allí habían muchos pescadores. Este fue el lugar o la base donde empezó su ministerio. Nos dice anticipadamente la Biblia que él le hizo el llamado a Pedro y a su hermano Andrés, a Juan y a Jacob. Pero dice que en el día de reposo, eso era el sábado, el día sábado, donde se encontraba o todas las personas de alrededor iban a la sinagoga. ¿A qué? Lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí: escuchar la palabra, ser enseñados por la palabra y celebrar el culto. La Biblia nos enseña que en la sinagoga había un jefe que dirigía la sinagoga y que había sido asignado por todos aquellos que se congregaban o que participaban de aquel lugar. Y hacían algo, y era que leían la palabra y decidían quién iba a explicar aquel texto que habían mencionado. En ese momento o en ese día entró Jesús y los que ya estaba empezando a formar como sus discípulos, y le tocó a él enseñar la palabra. Así que fue seleccionado, así como quien está a cargo de esta congregación me dio la oportunidad de poder predicar. No soy Jesucristo, pero le voy a predicar en la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Le voy a predicar en la autoridad de la revelación de Jesucristo. Amén. Así que fue seleccionado el Señor Jesús esa mañana o esa tarde para predicarles o enseñarles según el texto que había leído el jefe de la sinagoga. Y dice el versículo siguiente: y se admiraban, dice, y entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina,
porque la enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban. El Señor empezó a enseñarles el texto que habían leído, que había escuchado toda la congregación, y dicen que las personas sintieron admiración de lo que estaban escuchando, porque jamás antes habían escuchado enseñar de esta manera. Y nombra a los fariseos allí, o a los escribas, aquellos que se encargaban de escribir los pergaminos, de enseñar o exponer la palabra, pero nunca habían enseñado de esta manera. Porque ellos quizás enseñaban, bueno, lo que escribió Moisés o lo que dijo Abraham, pero él les enseñaba con esa autoridad, sabiendo que esa palabra era él mismo. Amén. Así que el Señor se revela ese día dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga, y sucede algo sorprendente. La gente empieza a sentir algo diferente. Y es que en ese momento empezaba a manifestarse Jesucristo a la gente. ¿Pero en qué se manifestaba? En la autoridad de la palabra. Así que si van a ponerle esta mañana y están escribiendo allí en su libreta, pónganle al tema la autoridad de Jesucristo. Y vamos corriendo poco a poco. Y aquí vemos la manifestación del Señor en la autoridad de la palabra. Enseñaba como quien tiene autoridad. Era algo diferente, o sea, habían escuchado algo totalmente diferente. Quizás ustedes se hayan encontrado en algún momento con alguien que habla la palabra, les enseña algo, pero sienten que está muerto. Así pasaba con los escribas. Estos hombres exponían el tema, enseñaban, pero lo que enseñaban, pocas cosas también las ponían en práctica. Eso impedía que pudieran caminar en autoridad y en la revelación de la palabra de Dios. Ahora, quizás a muchos les haya pasado que por eso han vivido unas vidas tan normales y tan naturales, tan carnales y tan emocionales, porque no se han encontrado con algo, un momento, un lugar o alguien que encienda sus corazones para querer vivir de manera diferente. Pero Dios en esta iglesia y en esta mañana es revelada la autoridad de Jesucristo para que cada uno de ustedes sepa que Él está vivo, que vive y tiene poder, que a través de su nombre o su palabra usted va a ver algo diferente. Amén. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice, y se sorprendían de su doctrina o de su enseñanza. Quizás hayan escuchado muchas doctrinas y están tan hastiados de tanta cosa, porque saben, han escuchado aquí y allá, pero no produce vida en ustedes. Pero es solo que se manifieste la autoridad de Jesucristo sobre sus vidas, y entonces allí tomará sentido lo que por años han escuchado, pero que les es revelado, porque la autoridad de Jesucristo es manifiesta. Así que sigamos. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. En la sinagoga, dentro de la iglesia, un familiar de alguno de los que conocían la palabra plenamente, de los que se congregaban cada 8 días o cada semana, de los que vivían una vida religiosa, pero que estaba endemoniado. Su vida estaba de alguna manera, este hombre estaba cautivo por este espíritu inmundo. Y dice que al manifestarse la autoridad de Jesucristo en la enseñanza, entonces este hombre empezó a dar voces. Y uno puede imaginarse, bueno, ¿y el Señor qué estaba enseñando en ese momento? No lo dice, pero provocó el enojo de ese demonio dentro de la congregación.
¿Que era alguno de la alabanza? Bueno, quién sabe. ¿Que era alguno que servía en la puerta? Puede ser. ¿Que era alguno que era muy versátil conociendo la palabra? Posiblemente puede ser. Porque todos los que están aquí, de alguna u otra manera, el Señor sabe que sus vidas se encuentran cautivas en algo. Que Satanás tiene su mente, su corazón y su alma cautivas en algo. Y esto es lo que quiere hacer el Señor, manifestar su autoridad para que ustedes comprendan que el Señor los llama a libertad. Y dice, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Ellos saben cuándo llega su día y su momento. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Aquí podemos ver la autoridad de Jesucristo sobre los demonios. La autoridad de Cristo en la palabra, en la enseñanza. Y ahora la autoridad de Jesucristo sobre los demonios. Un espíritu inmundo que puede obrar de diferentes maneras. Hay una gran lista de esos espíritus. Si usted quiere apuntar, vamos a tomar apunte de alguno de ellos. ¿Están listos? El espíritu inmundo se puede manifestar de muchas maneras, con enfermedades, un espíritu de locura, demencia, tormento, temor, drogas y sexualidad. ¿En cuál de ellos podría tomar provecho sobre su vida Satanás? Vamos a dejar que la manifestación de la autoridad de Cristo nos permita ver en qué está cautiva, en qué posiblemente esté cautiva su alma, su corazón. Dice el espíritu inmundo que este hombre de repente era un hombre que siempre estaba cada 8 días escuchando la palabra, pero que al escuchar a Jesucristo dijo: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Qué tienes? Y la presencia de Dios causa eso en algunos, ¿saben? No sé si les haya pasado en algún momento de la vida cuando les estaban predicando la palabra, o aún al estar aquí en el auditorio se sienten estorbados o incómodos. Pues entonces, si se siente de esa manera, déjeme decirle que hay un espíritu, hay un diablo dentro de usted que necesita ser despojado por el poder de la palabra y la autoridad de Jesucristo. Amén. No, yo estoy totalmente bien. Pero ¿usted está totalmente bien? Bueno, porque viene cada 8 días, cada semana, pero siempre se limita a eso. El pastor habla siempre del espíritu dominguero, de aquellos que vienen simplemente el día domingo y que cogen la Biblia el día domingo. Quizás a este hombre le pasaba de la misma manera. Era cada 8 días que se reunía esta iglesia. Durante la semana estaban ocupados de sus quehaceres, de sus negocios, de sus hijos, de su familia. Y el día domingo se sentaban, o el día sábado, perdón, se sentaban a compartir la palabra. Quizás a muchos de ustedes les pase, vienen aquí, algunos aún ese espíritu no les deja ni cargar la Biblia porque les da vergüenza, ni tomar apuntes porque les da pereza, ni leer la Biblia en la casa porque les da sueño. Un espíritu soñoliento, un espíritu de estupor. Pueden ver películas todas las que quieras, pero cuando coges la Biblia de una te cae un sueño terrible. ¿Les ha pasado o no? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y me toca levantarme a orar contra eso, decir: Señor, esto no proviene de ti. ¿Cómo es posible que haya pasado tanto tiempo en esto y ahora que voy a orar me cae este sueño o este estupor? Y a veces he estado aún de pie y tiendo a irme de cabeza. Y digo: no, esto es el demoníaco. ¿Cómo lo vences? En el poder de la palabra, en el poder del nombre de Jesús. Amén. ¿Que sus vidas pueden estar cautivas en eso? Claro que sí. Vamos a seguir y ver la autoridad. Y ahora volvemos al tema, a esta parte. Ver la autoridad de Jesucristo en la palabra, sobre los demonios y sobre las enfermedades.
Más adelante dice en el verso 29: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Claro, él estaba quizás en la sala, ella por allá en una habitación. Le hablaron de ella, y entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó inmediatamente, le dejó la fiebre. Miren lo que hace el Señor con nosotros. Primero hablamos de que él había alcanzado 2 par de hermanos, ¿cierto? Él es un Dios que está interesado por las familias, que está interesado por llegar a la casa de ustedes, de cada uno de ustedes, y traer libertad y sanidad. Simón lo invitó a su casa, Simón y Andrés lo invitaron a su casa, y al parecer Simón tenía muy buena relación con su suegra, porque quiso que fuera sana. Por eso le dijo el Señor: mira, mi suegra está muy enferma, por favor sánala. Y al parecer era una mujer muy diligente, porque dice la Biblia que Jesús la tomó, echó fuera ese espíritu de enfermedad, y ella se levantó a servirles al Señor y a Simón, a Andrés y a los demás que estaban allí. ¿Qué se levantó a hacer? Bueno, quizás a cocinarles algo, a darles algo de comida, porque habían tenido un día arduo. ¿Ya? Algunos quizás digan: Señor, yo no quiero que sanen mi suegra, arrepiéntase. Si el Señor lo llamó, es para que usted entienda que el poder de Dios está para usarle, sanar al suegro, a la suegra, al hermano, a la hermana. ¿Por qué menciono esto? Porque algunos han recibido ofensas en su casa, en su familia, y posiblemente sepan que el Señor quiere usarles en una oración con el don que ha puesto Dios sobre ellos, pero el enojo, la ira, la contienda, la división que les ha ganado la bendición de poder ver a su familia libre de ese azote. Es más fuerte su enojo, su odio, su orgullo y su arrogancia que el creerle a la palabra que pueden ser usados para que un familiar sea libre o sea sano. Y déjeme decirle que si está en ese contexto su vida, el Señor hoy quiere libertarle de la amargura, del dolor, de la angustia, de la tristeza, de la desilusión, del desengaño. El Señor en esta mañana quiere libertarle de ese odio que usted guarda en ese corazón y que impide que pueda ser usado por Él. La suegra de Pedro fue sanada. Qué tremendo. El Señor mostrando su autoridad sobre los demonios, sobre el espíritu de enfermedad, que es un espíritu de tormento. Se mezcla con un espíritu de tormento que se aloja en la sangre, en sus pensamientos, que se aloja en sus huesos. Un espíritu de tormento que se aloja en su sistema digestivo y que les enferma. Ella estaba muy gravemente enferma, al punto de que Pedro le habla de inmediatamente al Señor y le dice: por favor, Señor, necesito que mires a mi suegra. ¿Cuántos días llevaba en cama con esa fiebre tan fuerte? No lo dice la Biblia, pero aquí podemos ver la autoridad de Jesucristo. Hubo un predicador que dijo: si alguno se enfocara a predicar en el dolor, la tristeza y la angustia, tenía púlpito todos los días. Pero quiero darle a esta predicación un enfoque diferente, donde usted vea que Jesucristo tiene la autoridad para someter a Satanás, a las enfermedades y a todo diablo que se levante contra ustedes. Él es un Dios que se revela. Aquí se estaba revelando a Pedro, a Juan, a Jacob, a Andrés, hombres que luego usaría para, como dice la Biblia más adelante, les dio poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad. El libro de Lucas capítulo 10, ustedes quieren ir a ese pasaje, dice que eligió a sus 12
y les dio poder sobre los espíritus inmundos y sobre las enfermedades. Y le dijo: vayan, echen fuera demonios y sanen a los enfermos. Luego en Mateo capítulo 10 habla de los 70 que fueron comisionados de dos en dos y le dijo: vayan, echen fuera demonios, sanen a los enfermos. Y Dios nos revela que Él nos llama para darnos libertad, pero también para libertar a otros. Dios, ¿cuántos creen en esto que estoy hablando? El Señor nos da poder y autoridad sobre las huestes del mal, sobre los demonios, sobre las enfermedades. Quizás algunos digan: no creo, porque no hayan experimentado eso. Pero lo que quiere el Señor es eso, que ustedes tengan fe, puedan creer. Aquellos hombres que enseñaban en la sinagoga enseñaban, pero no creían del todo en aquella palabra. Jesús se revela ese sábado, Jesús enseña la doctrina y de inmediato provocó la manifestación de un demonio. Cuando usted enseña con fe, cree en lo que ha estudiado y comparte, le aseguro que las tinieblas no se van a quedar calladas, se van a manifestar. Se van a manifestar. Pero usted debe estar cargado de fe, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor Todopoderoso. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra familia? Porque este es un domingo de familia. Bueno, el Señor siempre escoge uno. Empieza con uno en la familia. Te hace entender que eres un miserable pecador que necesita de un Salvador. Y cuando lo entiendes, te arrepientes, le pides perdón, te reconcilias con Él. Pero luego Él te asigna, te dice: mírame a mí, yo te doy poder y autoridad. Yo te doy poder y autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades. Cree que en mi nombre vas a echar fuera demonios, vas a sanar a los enfermos. ¿Ustedes se acuerdan de aquella historia cuando había un hombre que trajo a su hijo a los discípulos? Ellos estaban siendo enseñados, los discípulos, pero todavía no habían comprendido del todo de qué manera podían expulsar a los demonios. Y él se enojó un poco con ellos, pero nuevamente les enseñó. Es en la autoridad del nombre de Jesucristo. Ahí habla y dice: bueno, esta legión o este género no sale sino con ayuno y oración. Que era la incredulidad, pero era que todavía no creían en esa autoridad de Jesucristo. Y quizás a muchos de ustedes les pase, porque tienen hijos drogadictos, familiares alcohólicos, gente que está perdido en la inmundicia y en la inmoralidad, se acuesta con la una y con el otro y están peor que la mujer samaritana. Pero porque todavía no han comprendido la autoridad que tienen en el Espíritu, en el poder que Dios les llamó a ejercer en el nombre de Jesucristo. A ver, apliquémoslo a familia. Cuando el Señor me alcanza, me hace entender lo que le dije al principio. Comprendí que era un pecador que necesitaba de ese divino Salvador. Pero gloria a Dios, porque en ese tiempo yo crecí espiritualmente, viendo gente carismática que creía en los dones del Espíritu, que creía en el poder del Señor. Y empezó a ser transformada mi vida, pero también a creer que mi familia podía ser transformada. ¿Usted les parece normal quizás que alguien ya no honre el compromiso que Dios pone para la pareja, el matrimonio? Eso es un demonio que ata a la gente a la unión libre. En mi casa, bueno, mis padres se casaron a temprana edad, pero bueno, tuvieron a mi hermano mayor antes pero luego se casaron. Pero con eso viene una línea de situaciones de ataduras demoníacas. Y bueno, mi hermano mayor vivía ya con su esposa, pero no se había casado. Mi otro hermano igual, y mi hermana también. Dios rompió esa atadura en ellos. ¿Qué creen? Yo le oraba al Señor: Señor, libértalos de toda unión libre, de toda fornicación, de toda inmundicia, de toda inmoralidad. Señor, que ellos quieran honrar tu nombre con el vínculo matrimonial. Oraba de esta manera.
Hoy me pongo delante de ti en la autoridad de Cristo, oro, Señor, son libertados de todo espíritu de inmundicia, inmoralidad, de toda unión libre. Oro, Señor, para que Él revele la santidad y ellos puedan acceder al matrimonio, al compromiso. Algunos dicen, no, es que yo ya llevo tanto tiempo en esto. Pues déjeme decirle que está en una atadura demoníaca. Usted necesita mirar la palabra y saber que la Biblia dice que Dios los unió y no los separará el hombre. El matrimonio lo constituyó Dios, no el gobierno, no Petro. El matrimonio lo constituyó Dios y esto honra a Dios y honra a su pareja. Y para muchos es normal que su hija o sus hijos se acuesten con uno y con otro. Es normal, estamos en una generación que está innovando. No, su hijo o su hija se está prostituyendo. Está atado por un demonio que se llama inmundicia, un espíritu inmundo de inmoralidad sexual. ¿Por qué lo hablo de esta manera y con autoridad? Porque el Señor me liberó de eso a mí. Cuando yo supe que las relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial eran pecado y ataba mi vida a una vida separada de Dios y a una condenación eterna, entonces dije, yo tengo que vivir para Dios. Al punto de que busqué a una muchacha con la que salía y le dije, mira, yo decidí entregar mi vida a Cristo. Si te vuelvo a buscar, por favor, haz lo que sea para que yo no vuelva a estar contigo. Recházame, haz lo que sea, pero no quiero volver a caer en ese pecado. Ella me dijo, yo también estoy yendo a una iglesia. Ya estaba yendo, terrible. Pero después siguió su vida como si nada, no se santificó. Y quizás muchos lo tomen como algo normal. No. Ese placer Dios lo dio para el matrimonio. Y aquellos que gozan de él, gócese con su esposo o su esposa y sea libre de ese espíritu de adulterio, porque muchos están deseando la mujer del prójimo y no está bien. O el hombre del prójimo, de la prójima. Ataduras sexuales, espíritus de inmundicia que matan tu vida espiritual, te arruinan totalmente, te arruinan. Después estás atado a la pornografía, al bullerismo, donde quieres ver y no te sacias. Tú necesitas la autoridad de Jesucristo en tu vida para poder ser libre. Esto trae trastornos luego. Hay un espíritu de demencia. Saben, por muchos años yo viví una situación que no me daba cuenta, pero quería, decía, Espíritu Santo, dame discernimiento de lo que ocurre dentro de mí. Y una vez escuchando una predicación del pastor Harrigan, hablaba de los cautiverios que hay en la mente y en el corazón, lo que Satanás aprovecha para tener cautiva a las personas que aunque lleven muchos años en el Señor, hay parte de su alma que está cautiva y necesita ser liberada por el poder de Dios. En ese momento escuché esa prédica y entré en oración y tomé autoridad, porque quizás muchos se avergüencen en una congregación de declarar lo que hay en ellos o querer ser libertados, porque temen lo que pueda suceder o la manifestación del demonio que cargan por dentro. Porque siempre los demonios se manifiestan de manera terrible. Y recuerdo que esa vez orando, el Espíritu Santo, yo le dije al Espíritu Santo, revélame por favor qué es lo que hay dentro de mí, que no habla, era como un espíritu mudo. Cuando el Señor me dijo espíritu de demencia, y lo reprendí en el nombre de Jesús, has quedado al descubierto, espíritu inmundo. ¿Y saben qué escuché dentro de mí? No me voy a ir, he estado por mucho tiempo aquí. Así respondió el demonio. Yo me aterré, porque dije, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que hable algo dentro de mí de esa manera? Y muchos no creen en ese poder para que sean libres sus vidas. Miren, a mí nunca me han ministrado una liberación en un auditorio. Comprendí algo desde el principio que fue enseñado por un hombre que fue muy usado por Dios y hablaba de la autoliberación. Esa que uno confiesa el pecado, se pone a cuentas delante de Dios,
pero luego oras en contra de esa situación en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en sus vidas, para que ustedes puedan gozar de una mejor vida, pero también de una mejor familia. Miren, yo gozo de la familia que tengo, pero gozo de la familia que tengo por lo que el Señor ha hecho en ellos, porque ha transformado sus vidas. Dios los ha liberado a cada uno de ellos. Recuerdo que Dios, en esa parte de la liberación, a mi mamá le daban unos ataques y se iba, era como si se moría. Pero mi hermano, mi otro hermano, el tercero, ya estaba en el Señor, había entendido la autoridad de Jesucristo ya. Dios lo usó para orar por ella y ella fuera libre de ese espíritu de muerte. Recuerdo que mi hermano me dijo una vez, o sea, el espíritu inmundo sembrando miedo en el temor. Me dijo, ese demonio me miró y me guiñó el ojo. Así me dijo mi hermano, sembrando temor en mí. Y a ustedes les va a pasar, quizás muchas veces, a muchos les vaya a pasar. Si comprenden hoy lo que estamos hablando de la palabra, ustedes van a salir en la autoridad del nombre de Jesucristo, a orar por sus vidas, a orar por sus familias, por todo endemoniado, y van a ver las liberaciones que el Señor va a hacer. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor. Y mi hermano fue usado para ese momento. Un espíritu inmundo que quería matar a mi mamá. Y ella fue libre, mi hermano fue usado para eso. Y es por eso que viene el Señor, nos salva, nos capacita y nos habilita. Porque hay familiares que necesitan la intervención de Dios en sus vidas, pero solo eso sucede a través de ti y de mí. Y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Bueno, y hablando de esas situaciones o esos pecados que someten a la gente o cautivan a la gente. Hoy, para la gloria de Dios, mi hermano mayor lleva ya 10 años casado, Javi. 11 años ya casado. Mi otro hermano también lleva como unos 13 años. Y mi hermana hace un año, ella se casó con su pareja. ¿Ven lo que hace el Señor? Una familia honrando a Dios a través del vínculo matrimonial. Y bueno, ustedes dirán, ¿y usted qué? No, bueno, ya llegará mi tiempo. ¿Y usted qué? Ya va a llegar mi tiempo. Amén. Y el Señor ha hecho eso en mi familia. Miren, mi mamá es una mujer que goza de tranquilidad. Cuando nos llama, habla de manera tan tranquila, porque saben que sus hijos están en Dios. Ella no anda preocupada si sus hijos están acá tomando, drogándose acá, allá. No. Gloria a Dios por eso, porque Dios nos hizo comprender su palabra. Y hoy vivimos para Dios. Que tenemos luchas en diferentes áreas, claro que sí. Eso no dejan de ser. Por eso les dije al principio, todos ustedes aquí vienen con diferentes dolencias, dolores o situaciones en el alma, tristeza, angustia. Pero si nos centráramos en eso, entonces tendríamos mucho de qué predicar y abrazar el dolor. Pero no, hoy venimos a hablar de la autoridad del nombre de Jesucristo y cómo usted puede ser libre de esa situación. Amén. Eso, apláudale. Miren, les habla a las familias. Muchos padres o madres les es más fácil creer en el brujo y el santero. Conocen la Biblia, dicen, profesan ser cristianos, de la denominación que se llamen, católico, protestante, pentecostés, misionero. Pero algunos caen en el error de buscar al brujo y al santero antes que creerle a la autoridad de Jesucristo y su palabra. Algunos que tienen sus hijos chicos y no, que es que le hicieron mal de ojo y le ponen unas manillas ahí embrujadas. Busque la presencia de Dios, busque la autoridad de Jesucristo, porque ahí ya le está poniendo una atadura a su hijo. Gente que conoce la palabra y no es capaz de corregir esas situaciones que pasan en la familia. Ustedes están para que Dios les direccione. Más de ti, Señor, y menos de mí. En la situación que les digan, bueno, ¿qué debo hacer? Yo recuerdo que cuando me convertí al Señor y bautizaron a mi sobrina, yo no quise ir.
Yo no quise, yo no dije no voy a participar de eso porque ya no está en mi fe en eso. Y se van a enojar mi familia. Pero no voy a participar de eso porque no es algo bíblico y no voy a participar de eso. Ellos quizás, bueno, se preguntaron luego ¿y por qué? Y esto, pero yo oraba, les predicaba y les instruía en cosas. Y para la gloria de Dios, hoy son gente que sirve al Señor, que ama al Señor, con sus luchas y todo, viven para Dios. Yo recuerdo que en un diciembre, mi hermano Javier apenas estaba empezando a congregarse porque siempre se presentaban muchas situaciones. Se le varaba la moto, una cosa, la otra. Bueno, un día íbamos a salir ya para la iglesia y un bus dejó la moto ahí parqueadita y un bus se la tiró y le dañó. Siempre se van a presentar cosas. En el asunto de que usted les predica, les enseña, les invita y quieren que sus familias sean transformadas. Siempre hay asuntos demoníacos, pero no paren de orar en el nombre de Jesucristo. Ejerzan la autoridad en el Espíritu que les ha dado el Señor. Satanás siempre quiere intimidarle. Yo recuerdo que una vez orando en la madrugada llegó un demonio y me abrazó así. Y yo, wow, ¿qué es esto? Y me soplaba la cara y me hablaban. En ocasiones va a ocurrir visitaciones de brujos, demonios que quieren intimidarlo, impedir que ustedes se levanten en la autoridad que Jesucristo ha prometido para su iglesia. Pero por encima de todo eso, bueno, ese día me eché una cobija encima y me levanté a orar. En el nombre de Jesús te reprendo, espíritu inmundo. Y uno a veces, pues, como le falta conocimiento, uno ora y reprende de todo aquí y allá. Pero el punto es que así vas aprendiendo y vas ejerciendo la fe y la autoridad que Cristo quiere darte. Amén. Entonces, podemos ver la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas y para nuestra familia. Llevan años pidiéndole al Señor por su familia, sigan insistiendo, pero miren la autoridad que Jesucristo les da. La autoridad de Jesucristo para enseñar la palabra, porque muchos están argumentados, que conocen. Ustedes se dejan engañar. Miren, hay gente que llega y le dice, yo estuve en la católica, bueno, le nombran cantidad de denominaciones y dice que ha tenido muchísimos cursos en las iglesias, enseñanzas, títulos, pero no conocen la autoridad y la revelación de Jesucristo. Sus vidas siguen atadas, no han sido transformados. Y ustedes se dejan engañar por esos que argumentan conocer a Dios. Esa gente no ha conocido la autoridad de Jesucristo, porque son gente orgullosa, altiva y arrogante, que siempre se miden por el título y por lo que conocen, pero no se humillan al Señor para que Él los use. Él usa a los sencillos humildes. Si quieren ver el poder de Dios manifiesto, humíllese, ríndase. Amén. Sigamos. Hay gente que tiene situaciones que no comprende en su mente, en su corazón y en su ser. Hablaba hace un rato de ese espíritu de demencia que enloquece, que entorpece, que impide que usted pueda avanzar en Dios. Y posiblemente a algunos les suceda y no han podido discernir lo que hay dentro de ustedes. Y eso siembra temor, porque viene una añadidura de una cadena demoníaca, demonios que vienen a sembrar temor y terror. Miren, hay familiares que son usados por Satanás para quererles amedrentar, recordándoles su pasado, quiénes eran, recordándoles dónde viven y cómo están. Y quizás logran hacerlo esos demonios, amedrentarlos. Un hijo puede lograr amedrentar, un hijo usado por Satanás puede lograr amedrentar a un padre. Claro que sí, si no está en el espíritu lo amedrenta. Porque Satanás sabe cuál es tu lado flaco. Y es que tú no has conocido la autoridad que Jesucristo te ha dado. Algunos se culpan y se señalan por un asunto de pecado que ya ocurrió hace mucho tiempo, pero que ya llevan arrepintiéndose constantemente. Dicen, quizás el Señor no me use por este asunto.
No, cuando tú te arrepentiste, el Señor te perdonó. Y cuando tú tomas la autoridad en el nombre de Jesucristo, los demonios retroceden. Los demonios retroceden. Y hay muchos en lugares de cautiverio en su mente y corazón. ¿Por qué les es más fácil a alguno creer en Satanás, en el poder de Satanás, que en el poder de Dios? Pregúntese, ¿por qué? Alguien le cuenta una historia de Satanás, que hizo Satanás tal cosa en tal lugar, se sorprenden, wow, y cuentan esa historia a muchos. Y se van aquí y allá y miran lo que hizo Satanás con esta persona. Pero cuando alguien le predica del poder de Dios, de la capacidad que tiene la palabra, el poder de Jesucristo, entonces calla. No les sorprende. ¿No les parece raro eso? Miren cómo está, ninguno alaba al Señor. ¿Están aterrados, asustados o qué les pasa? ¿Ah? ¿Les asusta que venga Satanás y les abrace? Sean libres de todo espíritu de temor en el nombre de Jesucristo. Miren, apláudale, apláudale. Eso, alabe al Señor. Alabe al Señor con ganas, porque a veces Satanás hasta le quita las ganas a algunos de alabar al Señor. Y esto no se trata de algo emocional. Nuestra alabanza al Señor se trata de la fe que pusimos en Él como Salvador en la obra de la cruz. Si su vida de fe depende de eso, entonces usted va a dejar de depender de sus emociones y de darle lugar a Satanás. Algunos vienen tristes, así achicopalados. Ya no le dé lugar a esa tristeza. Declara el nombre de Jesucristo: Señor, más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, más de tu presencia. Y ya venza esa tristeza, no le dé lugar. Mire lo que dice la Biblia: Dios nos ha llamado, pero también nos ha comisionado. Nos comisiona. Usted necesita llenarse de valor. ¿Y cómo sucede eso? Pues conozca la palabra, lo que Jesucristo ha dado. Bueno, sigamos, avancemos. El verso 32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Cuándo los trajeron? No, ¿cuándo? Cuando llegó la noche. Pero antes dice en el verso 28: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Miren, lo que sucedió en aquella sinagoga provocó una revolución de aquellas personas que dijeron: mira, hemos escuchado a alguien que predica de una manera tan espléndida, tan maravillosa, con autoridad. Pero además de eso, los demonios inmundos se someten a su autoridad. Pero no solo eso, sino que algunos fuimos a la casa de Pedro. Y esta mujer que venía enferma por tanto tiempo, una fiebre que con nada se le quitaba, el Señor la tomó de su mano y fue sana. Dice que llegando la noche le traían todos los enfermos. ¿Quiénes los traían? Aquellos que estaban en la sinagoga, ¿sí o no? Eran muchos de ellos. Yo tengo un familiar que está endemoniado. Él necesita ser expuesto a la autoridad de Jesucristo. Yo tengo un familiar que está atado, que está cautivo. Él necesita la autoridad de Cristo sobre su vida para ser libre. Yo tengo un familiar que está enfermo, está desahuciado. Él necesita ser expuesto ante la presencia de Jesucristo. ¿Quiénes los traían? Un endemoniado no va a venir a exponer. Pues miren lo que dice aquí: ¿qué tienes contra nosotros? Yo creo que ese endemoniado quería sacar a ese hombre de ahí porque sabía que hasta ahí le había llegado su día, pero no tenía cómo salir. Quizás estaba en la silla de adelante y le impedía que pudiera sacarlo de allí. Los demonios, los que están endemoniados, el demonio no va a permitir que esa persona sea expuesta a la palabra, sea expuesta a la autoridad de Jesucristo. Los demonios, un espíritu de enfermedad, no va a querer que el azote con el que ha venido tu familiar durante tantos años, durante tanto tiempo,
se ha quitado. Un espíritu de muerte. Hoy día la gente sufre mucha ansiedad, preocupación, porque se preocupan mucho por el día de mañana, por lo que ha de venir. Y eso les trae ansiedad, preocupación. Se toman las cargas de sus familias, no dejan que asuman las responsabilidades y luego terminan muy ansiosos, preocupados, muy atormentados y enfermos. Y luego de esto, ¿qué sucede? Que es imposible que busque la presencia de Dios. ¿Cuántos no tienen familiares así o cuántos no han vivido con situaciones de enfermedades de esa manera? Muchos. Y lógicamente es normal porque estamos en cuerpos mortales. Pero la sanidad es para nosotros los hijos de Dios. Traían los endemoniados, los enfermos y los endemoniados. Los traían y dice la Biblia. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Mire, cuando usted está lleno de la presencia de Dios, los demonios le conocen. Déjese usar por el Señor. Una vez la esposa de un hermanito de aquí de la iglesia venía con una situación de hacía mucho tiempo. Y ella empezó a hablarme y me decía, el demonio me dice, mátate, tírate, esta es la última vez que te dejo venir aquí. Y los demonios hablan de esa manera, le hablan a uno al oído. ¿Sí han escuchado la voz de Satanás o no? A diario le habla cuando le dicen no perdones a ese esposo tuyo, a esa esposa tuya. Le habla al oído cuando le dicen no vale la pena ayudarlo, ayudarla. Te llena de egoísmo, de enojo, de envidia. Mira ese, lo que ha hecho y tiene más que tú. Ustedes escuchan a diario la voz de Satanás y a veces le prestan más atención a esa voz. Y entonces la hermanita vivía con una situación muy terrible y yo le dije al hermano, si vos no te pones las pilas con el Señor, el Satanás te va a matar a tu esposa. Y él estaba como por allá, como algo medio tibio. Recuerdo que en esa noche estaba Enar, su esposa, y dijimos vamos a orar. Y ya el Señor me había dicho que era un espíritu de muerte. Entonces nos metimos a orar y cuando le cojo la mano y empiezo a orar y digo espíritu de muerte sal fuera, y ella se transformó. Una chiquitica ya casi nos podía, como a 3. En ese momento el esposo de la muchacha llegó y se retiró como a 3 metros del miedo de ver a su esposa transformada. Digo yo, ¿con quién es que estoy durmiendo? ¿Con quién es que estoy durmiendo? Y enseguida le cayó Enar. Ay, ese hombre no puede ver un demonio porque no escapa de ahorcar. Le cayó Enar y bueno, oramos por ella y en ese momento fue libre. Fue libre. ¿Ya? Miren, esta dama, el Satanás la quería matar. Ella veía así un lugar alto y le decía a Satanás, el diablo le decía, tírate. Tú no mereces estar viva. Tu familia no te quiere, eso le decía. Tus vecinos te odian. Mira cómo eres, tantas veces han caído en esto mismo y en esto mismo y sigues ahí. De esa manera habla Satanás. Ya sembrando terror, temor. Pero como escuchas más a Satanás, porque si uno escucha la palabra, el Señor dijo que venía a traer libertad, sanidad. Isaías lo dice que Él llevó nuestra culpa y nuestro pecado en sus espaldas. Y lo que está queriendo el Señor el día de hoy es que ustedes comprendan que en Jesucristo tenemos la autoridad para enseñar esa bendita palabra y revelar un reino de gloria y de poder, que en su nombre hay poder para echar fuera a los demonios. ¿Quién
Yo sé que muchos de ustedes dicen: ese alcohólico de mi familiar, ese demonio lo tiene que soltar. Algunos sufren mucho porque su hijo cayó en las drogas, en los juegos de azar, juega las cartas, dominó, o sea, no hay juego que no esté allí. Esa gente está cautiva. Mire, yo sé que aquí le estoy hablando a la mayoría son gente ya que llevan tiempo en el Señor, pero que parte de su ser, como lo hablamos al principio, está atado y no pueden avanzar, no pueden crecer, y más se glorían de su pasado, de lo que hicieron o de cómo vivieron, del dolor. Algunos hasta se refugian en el dolor, pero no hay algo que les impide salir de allí para permitir que el Señor haga algo nuevo en ustedes. Ustedes están cautivos, y así es su caso. Usted está cautivo o cautiva. Están cautivas en esa área de su vida y necesitan el poder de Dios. Necesitan la autoridad de Cristo sobre sus vidas. Dios quiere un pueblo libre, sano, un pueblo que le crea la autoridad de la palabra, a la autoridad de Jesucristo. Allí lo vimos en el libro de Lucas, cuando Él dice: vayan porque les doy poder y autoridad. Hace unos días tuve un sueño, y en el sueño estábamos como en un lugar así bien desordenado, y era como un espíritu de desorden, y yo lo podía discernir. Quizás muchos viven atados a ese espíritu de desorden. Ese espíritu de desorden donde no es capaz de doblar nada, ni arreglar su propia cama, todo lo tira, no lava la loza, no se baña, huele feo, no se cepilla. Fuera ese espíritu. No planea en su tiempo, nunca puede contar uno con ellos para los servicios, para la administración, para hacer algo. Nunca tienen tiempo, siempre están ocupados. Y estaba orando, y en el sueño estábamos con algunos hermanos de la iglesia. Cuando estaba yo tomando apuntes y estaba mirando a una casa, habían unos hombres ahí de color oscurito, y se vino sobre mí y dijo: si sigues apuntando eso que estás apuntando, te voy a enviar al negro Felipe. Me dijo así. Y cuando se vino, me sopló a la cara, y de una se convirtió en una mujer. Y entonces, en ese momento, yo discerní en el sueño, bueno, el negro Felipe, la negra Candela y todos los que sean. Pero le dije a esa señora: mira, puede venir Satanás y todos sus demonios, y en el nombre de Jesucristo se someten y se van fuera. De una salió corriendo esa señora. ¿Y quién es ese tal negro Felipe? Un espíritu que lo usan mucho para la brujería, santería y toda esta cantidad de cosas que Satanás no quiere que se hable en la iglesia, porque si se habla, ustedes van a despertar. Y si se habla acerca de la autoridad de Jesucristo, entonces ustedes van a poder ejercerla, y van a ver cómo sus vidas, sus familias son libertadas. Sean libres. Vea eso. Que podemos ser usados de esa manera. Claro que sí. ¿Sabe qué nos impide? El temor. El temor de que un demonio se levante y nos diga: no, tú no puedes hacerlo. Lógicamente es necesario vivir una vida de santidad, de obediencia y de constante entrega al Señor. Amén. Para que Satanás huya, como dice aquí la Biblia. Mire, yo me quedo sorprendido de una mujer estadounidense que he visto en algunos videos. Ella se para y les habla a los demonios, muy bien vestida, bien bonita, y en el nombre de Jesucristo esos demonios se quieren avanzar hacia ella y no pueden, retroceden y salen fuera, y la gente es libre en el nombre de Jesús. Solo dice
y no hay en ella ese espíritu religioso, legalista. Ya está toda bien bonita, bien puestecita. Pero algunas quizás están bien bonitas, bien puestecitas, pero le falta el poder. Les falta el poder. Algunos de mis amados hermanos están muy bien vestidos, muy bien parados, conocen la doctrina, pero les falta el poder. Les falta el poder. Les falta aquella autoridad que Jesucristo dijo que les quiere dar. Algunos quizás tienen tantos prejuicios hacia las enseñanzas y las predicaciones, pero les falta el poder. ¿Quieren el poder o no quieren el poder? Di: yo quiero el poder. Yo quiero al Espíritu Santo tratando mi vida, transformándola, y en el nombre de Jesús echar fuera todo demonio, toda enfermedad. Dios quiere usarles a ustedes ahí en medio de su familia. Dios les escogió, y quizás algunos tengan poco valor, pero no se asusten. La Biblia dice que el Señor, cuando escogió a Gedeón, se vistió de él. Y el Señor quiere vestirse de ti para llenarte de valentía, para llenarte de denuedo. Gedeón era un hombre muy temeroso, pero él conocía las historias y meditaba en ellas, y sabía que Dios había libertado al pueblo de Israel de muchos enemigos. Él era un hombre temeroso, adoraba al Señor, y el Señor vio eso en él. Y a pesar de sus temores, de su situación, de pedir tantas confirmaciones de parte del Señor, el Señor decide usarlo para libertar una nación. Una nación que venía siendo azotada por un enemigo muy fuerte y muy grande. Dice la Biblia que la multitud de sus camellos eran incontables, su ejército era inmenso. Pero el Señor levanta a Gedeón, le infunde aliento, lo reviste de su Espíritu Santo, se viste de él, y dice que con 300 hombres lo envió a enfrentar aquella batalla, y Dios le dio la victoria. Porque nuestra pelea no es en la carne, es en el Espíritu, y nuestra pelea la pelea el Señor. El que les dijo: en mi nombre este género no sale, sino con oración y ayuno. Pero les dijo: es en la autoridad del nombre de Jesucristo. Usted no puede ir a orar por alguien en el nombre suyo o en el nombre de otra persona. Debe ser en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Vamos al capítulo 5, verso de Marcos, del mismo Marcos. Capítulo 5, verso 35. La autoridad de Jesucristo sobre la enfermedad y sobre la muerte. Marcos 5, verso 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Mire, el principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Qué situación estás viviendo? Y te dice el Señor: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacob, Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomándola de la mano a la niña, le dijo: Talí Takumi. Talí Kumi
que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Amén. La autoridad de Jesucristo sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Mire, un principal de la sinagoga, este hombre corrió al Señor. Ya no estaba en la sinagoga, porque antes la Biblia dice que sanó a un hombre leproso. Jesucristo le dijo: calla, no le cuentes a nadie. Pero como le contó, ya Jesús no podía entrar en la ciudad porque se agolpaba la gente. Ya estaba en lugares desérticos. Y este hombre fue allí a buscar a Jesús, a decirle: mira, yo necesito de ti. Yo necesito de tu oración. Necesito que tú ores por mi hija. Está enferma y necesita de tu intervención. Muchos le decían: ya no molestes al maestro, ya no se puede hacer nada. El Señor, mirándolo a los ojos con amor y con mucha compasión, porque ese es el Señor, compasivo, amoroso, misericordioso, le dijo: no te preocupes, vamos a casa, vamos a casa. Y al entrar quitó a todos aquellos que hacían bulla, ruido, aquellos que lloran solo en el funeral de alguien, pero cuando la persona antes necesita, no están. Solo están para llorar en un funeral y para poner ese signo del sentido pésame. Solo para eso, para traer angustia y tristeza. Pero tenía que aparecer Jesucristo y los que estaban con Él, aquellos que conocían la autoridad de la palabra, que conocían el poder de Dios, aquellos que traían esperanza, aquellos que pueden abrir tus ojos a un mundo espiritual totalmente diferente, de que Él tiene el poder sobre los demonios, sobre las enfermedades y aún sobre la muerte. La autoridad de Cristo puesta por obra, en práctica, puesta en evidencia. Este hombre fue a buscar a Jesús. Dime, ¿qué haces tú por tu familia? Respóndete a ti mismo: ¿qué estoy haciendo por mi esposo, por mi esposa? Porque siempre estoy señalando y quejándome de la condición en la que están, pero a pesar de que conozco la doctrina y la palabra, no hago nada por ellos. Dime, ¿qué estás haciendo? ¿Has entregado tu vida al Señor? ¿Has renovado tu mente y tu corazón y a decirle: Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en el poder de tu nombre? O lo que hay es incredulidad, dudas de lo que Él puede hacer. Si has estado luchando con eso, yo en algún momento también lo hice, pero creo en la sanidad del Señor, creo en la liberación. Saben, un día cuando apenas estaba empezando, conocí una familia porque fui a hacer un trabajo de esa casa y les prediqué la palabra. Y a los días, una señora que había viajado de Estados Unidos se enfermó de un dolor de cabeza terrible y me llamó la empleada, porque me conocía del sector. Me dijo: Jason, mira, esta señora está así, así, necesitamos que ores por ella. Yo le dije: bueno, pero no puedo desplazarme hasta allá. No importa, ora por el teléfono. Y oré por ella, y al rato me llamaron y me dijeron: Jason, ya ese dolor de cabeza se fue de ella, ya está bien, y aún salió a hacer unas compras. Pero creía y he creído en el poder que tiene la palabra de Dios. En mis inicios oraba por todo aquel que estaba alrededor, hasta por los animales he orado. Cuando se encuentran en una condición que se vuelve tan importantes para la familia, hay gente que se burla de algunos que lloran por sus animalitos y el momento de estar ahí con ellos, pero algunos se vuelven parte de la familia y uno tiene que ser sensible con eso. Ya, y he orado por animales, el Señor los ha sanado también. La autoridad del Señor está sobre todas las cosas sobre la tierra. Amén. Pero algunos se llenan de prejuicios y no oran, sino que bueno, ya que no se puede hacer nada. La incredulidad ha consumido tus pensamientos, tu corazón. Y en esta mañana, terminando con esta palabra, hablando acerca de Jairo,
aquel que dirigía en la sinagoga. Este hombre no le importó que era un hombre que conocía la palabra. Subió al desierto y buscó al Señor y le dijo: te necesito, ven. Y si ese eres tú en esta mañana, entonces ponte de pie y vamos a orar.